¿Dónde leíste eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? Debes ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas. La arquitectura es un arte y aporta estética, belleza y emoción. Efectivamente, la arquitectura se considera una de las 7 bellas artes, junto a la pintura, la escultura, la música, la danza, la literatura y el cine. La Real Academia de la Lengua Española la define como el arte de proyectar y construir edificios. Aunque su enfoque estético es significativo, a veces nos olvidamos que la arquitectura tiene otras aristas relacionadas con el diseño, la ingeniería y el ámbito social, o sea, con nosotros. Yo soy Mariana León, editora web de Tech Science, la plataforma de divulgación del TEC de Monterrey, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Historias para Mentes Curiosas. En esta ocasión, vamos a averiguar cómo la arquitectura puede ayudarnos a enfrentar problemas sociales. Identificaremos cuáles son los mayores retos actuales de las ciudades, cuáles podrían ser las soluciones y qué proyectos se han implementado para mejorar estas dificultades. Sin más preámbulo, comenzamos. Historias para mentes curiosas. Yo soy feliz en mi casa, este es mi templo, mi lugar. Empecemos con esto. La arquitectura está presente en nuestros hogares, que de acuerdo con su ubicación, diseño y acceso a servicios públicos, impactarán en nuestras rutinas diarias. Por ejemplo, si donde vivimos el abastecimiento de agua es escaso, cotidianamente destinaremos tiempo a resolver ese problema. Este sitio tiene una vibra sumamente tranquila y las familias, parejas y amigos que vienen lo saben. Por otro lado, está el espacio público, ese punto de encuentro que idealmente nos conecta con nuestra comunidad y también es parte de la arquitectura, igual que las vialidades y los sistemas de transporte público. Entonces, así como nuestras viviendas repercuten en nuestras rutinas diarias, la infraestructura que las rodea también jugará un papel importante en nuestro desarrollo personal, profesional e incluso en nuestra salud. Pasar demasiado tiempo viajando al trabajo o escuela pueden afectar tu salud física y mental más de lo que crees. El tráfico y las largas distancias en nuestros hogares y centros de trabajo están entre los mayores problemas de las urbes mexicanas. Pero, ¿cómo llegamos a esto? De acuerdo con datos de INEGI, en 1950 el 43% de la población vivía en zonas urbanas y el 57% en áreas rurales. Pero la falta de oportunidades laborales impulsó varias olas migratorias hacia las ciudades. Y de Alfonso Alfaro. Soy nativo de Michoacán, hija, de Uruapan, Michoacán. Llegamos muy carentes aquí a San Miguel, sobre todo, por primera vez llegué a Iztapalapa. Tan solo 70 años después, en el último censo de 2020, la cifra de personas que viven en las zonas urbanas del país ya llegó casi al 80%. El crecimiento de nuestras ciudades ha sido exponencial. Además, no se ha acompañado de un plan urbanístico integral que garantice la calidad de los servicios públicos, lo cual ha ocasionado diversos problemas sociales. Cuando trabajas a 2 horas de tu casa. Vivir lejos es común en las ciudades más grandes del país. El mayor ejemplo es la zona metropolitana del Valle de México, integrada por las 16 alcaldías de la ciudad, 45 municipios del Estado de México y 2 de Hidalgo. Aquí habitan más de 21 millones de personas y muchas de ellas trabajan o estudian en el centro de la capital, pero solo 9 millones viven en la CDMX y los otros 12 millones en la periferia. Bob, tomas el camión en Apodaca. Estoy cansado, jefe. La historia se repite en otras ciudades, que también se encuentran entre las más pobladas, como Monterrey con 5.3 millones de habitantes, Guadalajara con 5.1, Puebla con 2.7, Toluca con 2.3 y Tijuana con 2 millones. Si eres un millennial o de la generación Z, te tengo malas noticias, probablemente nunca puedas comprarte una vivienda. Sí, aquí viene otra problemática social que también atraviesa la arquitectura. A diferencia de nuestros padres y abuelos, las nuevas generaciones enfrentamos una crisis de vivienda. Pero, ¿tiene solución? Antes de pasar a esta respuesta, comencemos por entender qué es la arquitectura social.
Alexandra Christig, profesora investigadora de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, nos explica. La arquitectura es una ingeniería social. A través de la ingeniería que usamos a crear espacios, otra vez no solo edificios, pero espacios complejos que pueden tener espacios cerrados, también abiertos, públicos y privados y todo, ¿no? Combinaciones de esas categorías. Estamos influyendo directamente en cómo una persona se va a mover en la ciudad, o sea, cómo va a llegar de un punto a otro, cómo va a acceder a las oportunidades de trabajo, de educación, de salud, ¿no? Incluso pensando en dónde ubicas las cosas, pero también cómo se mueve adentro de su departamento, en su casa, si eso crea conflictos o no. Este último punto es muy importante. Un paper publicado en la revista Psy-Ecology muestra una correlación entre la habitabilidad de la vivienda, el estrés y la violencia familiar. El estudio involucró a 200 familias de Hermosillo, Sonora, y reveló que el hacinamiento, la falta de privacidad, el ruido, la mala iluminación y las temperaturas extremas en los hogares inciden en los índices de maltrato infantil y violencia de pareja. La arquitectura influye directamente en la posibilidad de actividad física, de ejercicio, de recreación, pero también en la salud mental, ¿no? ¿Por qué? Porque te crea oportunidades o te niega las oportunidades de relajación, de convivencia, de trabajo, etc. La arquitectura tiene un gran impacto en nuestro bienestar personal y en el acceso a oportunidades laborales y de desarrollo. Tristemente, la conformación de nuestras ciudades en México eleva las desigualdades sociales entre quienes viven en los centros y quienes habitan en las periferias. La habitación hace diferencia entre vivir bien o vivir... La vivienda marca la diferencia entre vivir bien o vivir con miedo y sin futuro. Aprendí esto cuando tenía 19 años y hubo unas inundaciones terribles en Lisboa. En una sola noche murieron más de 500 personas, aunque como eran los años de la dictadura no supimos la cifra exacta. Claro que la gente no murió en el centro de Lisboa, sino en las zonas precarias, donde había viviendas deficientes en zonas que justamente tenían riesgo de inundación. Sin embargo, esta gente tenía su casa ahí porque era su única oportunidad. Era la única hipótese que tenía. Escuchaste a la arquitecta Helena Roseta, quien tras la caída de la dictadura en Portugal en 1974 fue legisladora en el Congreso Constituyente y colaboró en la elaboración del artículo 65 en materia de vivienda de la actual Constitución aprobada en 1976. Ella ha ejercido diversos cargos públicos en su país y lo que menciona es brutal. La habitación puede hacer la diferencia entre vida y muerte. La vivienda puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Esto tiene que ver con dos temas. El primero implica a las familias más vulnerables que acceden a predios en zonas de alto riesgo, lo cual representa una amenaza para su patrimonio y para su propia vida. Lo segundo se relaciona con la seguridad de las construcciones. La importancia también de los arquitectos. Por eso son importantes los arquitectos, el sistema público y las normas territoriales para que no se construyan sin lineamientos, para que no haya vivienda expuesta a riesgos. Piensa, por ejemplo, en las construcciones antisísmicas. Es importante crear edificios más seguros, mejor pensados y ubicados en los lugares adecuados. Hace 39 años, los mexicanos nos hicimos conscientes de la importancia de procurar la seguridad en nuestras construcciones. Lamentablemente, se debió a una tragedia que cobró miles de vidas el 19 de septiembre de 1985. Un mortífero sismo derribó casi 400 edificios en México. Muchos de ellos eran condominios habitacionales, oficinas y hospitales. Ante tal catástrofe, las autoridades actualizaron el Reglamento de Construcción de la Ciudad de México, que data de 1920, y establece las normas que deben seguir los arquitectos e ingenieros para que puedan acceder a una licencia de construcción tanto para obra pública como privada.
La capital azteca se sigue renovando en cuanto a la construcción de sus estructuras, con una severa norma que busca garantizar la seguridad en caso de sismos tan fuertes como el de aquel 19 de septiembre de 1985, que con 8.1 en la escala de Richter dejó 20.000 muertos según cifras oficiales. El reglamento se ha modificado en varias ocasiones, en 3 de ellas después de que un sismo haya azotado a la ciudad, como en el caso de lo ocurrido el 28 de julio de 1957, el del 19 de septiembre de 1985 y el ocurrido el 19 de septiembre de 2017. Entre sus cambios destacan la creación del director responsable de obras, la incorporación de normas técnicas, medidas de accesibilidad, así como la fundación del Instituto de Seguridad para las Construcciones. Su última reforma fue publicada en la Gaceta Oficial del 4 de octubre de 2024. Uno de los cambios más importantes que tiene esta nueva reforma al Reglamento de Construcción de la Ciudad de México es que todos los trámites ahora se van a realizar vía digital. Cabe mencionar que el reglamento marca los criterios o guías de construcción, pero existen normas técnicas complementarias que especifican cada uno de los puntos, desde el proyecto arquitectónico hasta la parte de estructuras e instalaciones. Por ejemplo, a nivel general, el reglamento dicta que todas las construcciones tengan puertas de acceso desde la calle y en la norma técnica complementaria se especifica qué ancho debería tener la puerta, de acuerdo al uso que tendrá el inmueble, si es vivienda, si es hospital, si es un mercado, etc. Las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México. ¿Por qué son tan importantes y por qué todos los proyectistas o calculistas se basan en ella? La respuesta es práctica, lo que pasa es que es la que está más actualizada, es la que mayor recurso aporta para la investigación y por ello va mejorando año tras año. Por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Guasave y el último reglamento que existe para construir en mi ciudad es del 2002. En teoría, cada estado de la República tiene sus propios reglamentos de construcción, aunque a nivel nacional, el de la Ciudad de México es el de referencia por ser el más completo. Es importante destacar que tras el sismo de 1985, el reglamento se robusteció y sí mejoró la calidad estructural de muchas construcciones. Vamos a una pausa, pero al regresar te contaremos de otros problemas que podrían resolverse con arquitectura. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas. Regresamos con historias para mentes curiosas. Antes de la pausa, te contábamos del crecimiento de las ciudades. Ahora queremos hablarte de una solución que trajo varios problemas. Un punto que define nuestras ciudades y es la autoconstrucción. La importancia que tiene la mayoría de las viviendas que se construyen en México son de autoconstrucción. Escuchaste a Roberto Ponce, quien es profesor investigador del Centro para el Futuro de las Ciudades y también de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, quien nos habla de otro tema que dificulta la implementación de los reglamentos, la autoconstrucción. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Vivienda, ENVI, de 2020, el 57.3% de los hogares en México son autoconstruidos y por lo tanto, rara vez siguen los parámetros establecidos en el reglamento de construcción. Es un reto social y económico que lo tenemos en América Latina, porque no solo que la autoconstrucción es tan común, pero también todas las actividades económicas que son vinculadas con la autoproducción de vivienda, las acciones informales son muy dominantes, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos, a lo mejor en México he visto estudios que casi 40%, ¿no?, de la economía es economía informal. Cifras de Statista revelan que la economía informal representa cerca del 25% del Producto Interno Bruto Nacional y la tasa de informalidad fue superior al 50%.
En 2022, 2023 y 2024, es decir, de cada 10 empleos en México, aproximadamente 6 son informales. Pero, ¿por qué la economía informal se vincula con la autoconstrucción? Porque son personas que no tienen acceso a un crédito hipotecario o al sistema formal de vivienda. Aquí viene otra duda. ¿Qué es el sistema formal de vivienda y por qué muchas personas no tienen acceso a él? Para entenderlo mejor, tenemos que revisar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 4 de nuestra Constitución señala que todos los mexicanos tenemos derecho a la vivienda. En el artículo 123 se establece que los empleadores deben garantizar ese derecho para sus trabajadores a través de aportaciones al Fondo Nacional de Vivienda, al Infonavit o al Foviste. Foviste es un crédito exclusivo para empleados del sector público, así que si trabajas en el gobierno o en instituciones como la SEP, este es tu crédito. Infonavit es para quienes cotizan en el sector privado a través del Instituto Mexicano del Seguro Social o IMSS. Sin embargo, si más del 50% de los trabajadores mexicanos labora en la economía informal, quiere decir que un gran porcentaje de la población no tiene acceso a un crédito de Infonavit o de Foviste, y la mayoría tampoco puede acceder a un crédito bancario. A esta situación se suma una crisis de vivienda que ha impactado a las grandes ciudades del mundo, incluidas las mexicanas. El costo de la vivienda es uno de los temas que más me preocupa en México, que se ha encarecido. Es demasiado costosa, la vivienda asequible. ¿Qué es lo que ha sucedido? En prácticamente todas las ciudades de México, zonas metropolitanas, y particularmente en la Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara, la vivienda bien ubicada en zonas centrales próximas al empleo es incomparable. Ponce explica que incluso los empleados que están dentro de la economía formal y pertenecen a la clase media no pueden acceder a viviendas cercanas a su trabajo debido a que los créditos que pueden alcanzar no cubren el costo de una vivienda en zonas centrales. Bueno, ahorita vamos a los precios, pero la mayoría de los hogares de México, los que están en la economía formal, tendrán acceso a un crédito de Infonavit, que eso les va a otorgar menos de $1,000,000. Quien no está en la economía formal, bueno, igual supongamos un rango similar, pero bueno, al similar o por un poco mayor, pero vamos, siendo muy generosos y con mangancha, diríamos que la mayoría de los hogares mexicanos podrían conseguirse una vivienda menor a $2,000,000, y ya se me hace alto. 1 o 2 millones es bastante dinero. Pero las viviendas en las zonas centrales de las mayores ciudades mexicanas están mucho más allá de esos precios. El valor promedio de una operación de compra-venta de vivienda en la Ciudad de México fue de $3,716,235 en el primer semestre del 2023. Esa cantidad es imposible de pagar para la mayoría de los mexicanos. Entonces lo que está pasando en las ciudades de México es que estamos expulsando a los nuevos hogares que buscan adquirir su primera vivienda. Estamos expulsando ya no solamente a los hogares más pobres, sino a la clase media, a habitar en las periferias urbanas. Roberto Ponce menciona que las zonas centrales se están volviendo meramente comerciales o accesibles como vivienda para un porcentaje muy bajo de la población. Pero, ¿por qué está sucediendo esto? Estamos ante lo que la socióloga Saskia Sassen describió en 1991 como ciudades globales, donde los capitales internacionales mueven al mercado inmobiliario, expulsando a las clases medias de los centros de la ciudad y buscando la mayor plusvalía, elevando los precios. ¿Qué gobierna el diseño de la ciudad hoy es el mercado, y el mercado no es un buen planeador, porque el mercado no le interesa solo pues esos procesos, ¿no?, de crear recursos, ¿no?, basado, ¿no?, en las dinámicas neoliberales. Dado que la ley de la oferta y la demanda dicta los precios de la vivienda, Elena Roseta, quien ha sido funcionaria pública y legisladora en Portugal, menciona que el mercado inmobiliario no se autorregula. El Estado tiene que intervenir, pero se enfrenta a la dificultad de responder localmente ante poderes económicos globales. ¿Cómo puede intervenir el Estado para que los precios de la vivienda se regulen? Roseta recomienda 4 pasos. La política fiscal tiene que estar compatible con la política. Lo primero es que el Estado produzca por sí mismo vivienda asequible.
Lo segundo es que la política fiscal esté alineada con la política de vivienda. Necesitamos más casas, y no para hacer negocio con ellas, sino para las personas que realmente las necesitan. Entonces, en política fiscal, debo penalizar al segmento de las viviendas de lujo y del mercado más lucrativo y favorecer a quienes producen viviendas accesibles para la población en general. La tercera herramienta son los subsidios, pero la arquitecta recomienda tratarlos con cuidado. ¿Cuál es el problema de los subsidios? ¿Cuál es el problema con los subsidios? Que cuando se sabe que hay un subsidio suben los precios y esto puede tener un efecto negativo. Es una buena medida porque se puede implementar rápidamente, siempre que haya dinero, pero hay que monitorearla muy bien. Finalmente, el último instrumento es la regulación en sí, que se hace con legislación, en la cual se define, por ejemplo, qué es una hipoteca accesible, qué es una hipoteca social o cuál debería ser el límite de precio para cada vivienda. Todo esto es regulación y es eso que muchas veces... Todo eso es regulación y es lo que muchas veces provoca enormes choques en los parlamentos y entre los partidos políticos. En general, los de derecha dicen que el Estado no debería meterse ahí porque el mercado resuelve el problema. Pero ya hemos visto que no se puede equilibrar la oferta y la demanda si no hay regulación. Los de la izquierda quieren regular y entonces hay grandes confrontaciones. Yo llevo 50 años luchando por eso en Portugal. ¿Podrían adaptarse estas herramientas al caso mexicano? Roberto Ponce cree que sí, pero deben aplicarse de forma coordinada. Y lo primero es tener una visión clara de qué tipo de ciudades queremos tener. Requiere de una estrategia consensuada, quizás lleve 20 años ver un cambio, pero pues ya tenemos que empezar, pero es un tema que nadie discute, para mí es, o casi nadie discute, y para mí es el tema más grave y más importante. En este episodio hemos hablado de cómo las zonas urbanas en México crecieron exponencialmente y en poco tiempo, lo cual ha complicado el transporte porque muchas personas viven en la periferia y trabajan en los centros de las ciudades. Por otro lado, aunque actualmente tenemos edificios más seguros porque los reglamentos de construcción han mejorado, aún hay fallas en su implementación y vigilancia que nos ponen en riesgo. Además, dado que la mayoría de las viviendas son autoconstruidas, generalmente no se alinean con la normativa vigente. Comprar una casa en la Ciudad de México es una misión casi imposible, que solo 6.1% de los chilangos en el mercado laboral podrá lograr. Sí, ante el creciente aumento de los precios de la vivienda y la gran cifra de mexicanos que trabajan en la economía informal, para muchas familias la autoconstrucción es el único camino para acceder a un patrimonio. Hace unos años también participé en un seminario de SEDATU, donde se hicieron los primeros pasos de mapear la vivienda informal. Es informal, lo dividen en 3 categorías: informal, ilegal y irregular, que son categorías diferentes, ¿no? Dependiendo de dónde está ubicada y qué tipo de arquitectura se usa. Pero apenas estamos empezando de mapear, o sea, ni sabemos dónde está esta vivienda, ni en qué condiciones son. Muchas veces ya, como sabes, son expuestos a muchos riesgos ambientales y sociales también. Quizá podamos entender mejor esos riesgos escuchando a Leobardo García, un habitante de San Miguel Teotongo, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, quien describe cómo se formó su colonia. Su testimonio se encuentra en YouTube y fue compartido por Cultura Iztapalapa en 2023. Yo y mi esposa pues llegamos aquí en 1975. Pues sí, no había servicio. Yo me iba a las 4 de la mañana a mi trabajo. Como no había transporte, me iba yo caminando hasta allá en la carretera de Los Reyes. Y pues sí, había peligro porque estaba todo oscuro. Era puro sembradío de milpa. Nomás cruzábamos un caminito ahí entre la milpa y otro señor luego me decía, no, hay que tener cuidado porque por aquí asaltan y todo. Y pues sí, me daba miedo, pero de todo modo tenía yo que ir a trabajar. Y la casa pues era de puras láminas, y poco a poco nos fuimos mejorando, estábamos. Ya con el tiempo, pues sí, empezó a llegar más gente, más vecinos y todo. Y ya nos fuimos organizando para pelear con los servicios, la luz y agua, de todo. Empezamos a luchar.
Pese a las dificultades y carencias que enfrentan las familias que habitan estos espacios, podemos notar también su resiliencia y su aporte a la economía de la ciudad. En el libro Modernismo Informal y Construcción Espontánea en la Ciudad de México, de Eckhard Riebeck y Sergio Padilla, se sugiere ver la otra cara de la autoconstrucción, el intento de supervivencia de las masas urbanas que con gran determinación y en pobres circunstancias conquistan una pequeña parte de la ciudad. Montan mercancías en un auto traqueteado, que a falta de transporte público en esta colonia es indispensable. De hecho, ellos dan un raite a sus vecinas, vendedoras también informales. Dadas las complejidades económicas, políticas y sociales que involucran a la autoconstrucción, no es algo que vaya a terminarse en México y en otros países de Latinoamérica. Pero, ¿qué puede hacer la arquitectura para mejorar esta problemática? Quizá debamos ver más allá de nuestras fronteras. Alexandra Christie, quien actualmente es profesora investigadora del TEC de Monterrey, vivió varios años en Japón, donde realizó sus estudios de posgrado. Sobre su experiencia en aquel país, señala que tiene una larga tradición que incluye la participación ciudadana en la creación de espacios públicos y bienes comunes. En Japón existen en cada barrio, existe una oficina que es como una cooperación entre el gobierno local y la comunidad. Se llaman Machizukuri, se llaman centros Machizukuri, que significa diseñamos la ciudad. Y allá, cada persona de la comunidad puede ir y obtener consultación gratis sobre cómo mejorar su vivienda o cómo construir su vivienda, porque allá trabajan arquitectos, ingenieros y también personas del municipio donde te pueden explicar la normativa, pero también darte ideas creativas de cómo puedes con bajo costo mejorar tus condiciones de vida. La investigadora menciona que estos centros son parte de las políticas públicas de los gobiernos locales en Japón y existen en todos los barrios. Me parece una idea muy interesante porque mejoras la participación ciudadana, das agencia, ¿no?, a esas personas que viven allá y también estás poco a poco mejorando, ¿no?, las condiciones de vivienda. El arquitecto Alejandro Aravena, quien en 2016 ganó el Pritzker, considerado el Nobel de la Arquitectura, tiene un ejemplo muy interesante de colaboración con la comunidad. El proyecto se llama Quinta Monroy. Cuando el gobierno de Chile le encargó en 2003 que propusiera una solución habitacional para albergar a 100 familias de la ciudad de Iquique, que llevaban 3 décadas sin casa, ocupando ilegalmente terrenos con sus campamentos y construcciones improvisadas. Aravena se reunió con la comunidad que recibiría las casas y tomó en cuenta sus necesidades en la creación de un diseño que les permitiera solucionar su problema inmediato de vivienda, pero también consideró que en el futuro se pudiera ampliar. La solución fue construir media casa, dejando las bases estructurales para que las familias pudieran autoconstruir la otra parte poco a poco. Nunca vamos a lograr movernos de manera eficiente con un sistema de transporte de baja densidad, auto, tratando de entrar y salir a lugares de la ciudad de alta densidad. Vayamos ahora al transporte, otra de las grandes problemáticas de las ciudades. En este caso, ¿qué puede hacer la arquitectura para mejorar la movilidad? Roberto Ponce, quien es investigador del Centro para el Futuro de las Ciudades, trabaja con la Universidad de Toronto en un simulador de transporte. ¿Para qué sirven esos simuladores? Para hacer escenarios de futuro. Por ejemplo, decir, a ver, ¿qué pasaría si se hace una nueva línea de metro? ¿Reduciría el tráfico? ¿Cómo cambiaría el reparto modal para transporte público? Entonces, simulas una serie de políticas y puedes contrastar. Esta herramienta es muy útil para apoyar en el desarrollo de políticas públicas. Balance, por ejemplo, alguien que quiere tomar decisiones, dice, a ver, el tráfico en Monterrey está terrible. Opciones que tengo. Voy a hacer un segundo piso, tal zona. Voy a hacer un sistema de BRT, de Metrobús, o voy a cambiar la frecuencia de los autobuses. ¿Cuál de esas tres tendrá el mayor impacto? No las puedes hacer porque es demasiado costoso, ¿no? Tienes que elegir una. Entonces, estos simuladores te ayudan a hacer una representación computacional de esos tres escenarios. También en el norte, en Chihuahua, se lleva a cabo otro proyecto, en Paso del Norte.
Paso del Norte, Chihuahua, es una comunidad ubicada en las faldas de una cadena montañosa que está separada del área urbana por una carretera y el río Sacramento. Estos elementos dificultan las conexiones, generan falta de servicios y crean un sentimiento de exclusión identitaria. Ante la falta de transporte, los habitantes de esta zona se desplazan en coche, pero las personas que no tienen acceso a un vehículo deben caminar grandes distancias. Por ello, en 2021 se lanzó Mobility Hub como parte de Design for Vulnerables, una iniciativa multidisciplinaria liderada por la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC, en la que también participan la Escuela de Ingeniería y Ciencias y la Escuela de Humanidades y Educación. Mobility Hub, un sistema de bicicletas eléctricas que busca mejorar la conexión entre la colonia Paso del Norte y la ciudad, facilitando el acceso a servicios urbanos. Se entregaron bicicletas a 8 familias de la comunidad, pero el proyecto también busca capacitar para convertir bicicletas tradicionales en eléctricas. En su fase final, busca que la población local establezca sus propios talleres de ensamblaje. Otro proyecto de arquitectura social y movilidad es Walking to School, la cual busca entender cuáles son los desafíos que enfrentan los niños que viven en las periferias de las ciudades. Tenemos 3 casos de estudio donde trabajamos. Uno es una escuela primaria cerca de nuestro campus Estado de México que se llama Primaria Carmen Cerdán. Otra primaria está en Medellín, en Colombia, donde tengo un colaborador de la Universidad FIT, el Centro Urban, que trabaja con esos niños. Y la tercera escuela es una primaria en Recife, en Brasil. Trabajamos con el Centro Promorar, que es parte del, que no es una universidad, es parte del gobierno local, enfocado en programas sociales para mejorar la resiliencia de la comunidad en Recife. Alexandra Christie lidera este proyecto que es financiado por Volvo Research and Educational Foundation. Entonces tenemos esas 3 escuelas primarias donde hicimos varios talleres y colectamos varios datos a través de cuestionarios con los niños y con actividades para entender sus experiencias cotidianas, riesgos que vean, qué perciben como bueno, qué perciben como malo, porque su experiencia es muy importante para dar a esos niños legitimidad, ¿no? Y participar en el diseño urbano de su propio territorio. Los cuestionarios también se aplicaron a los padres y abuelos que acompañan a los niños a la escuela. Para mí era muy interesante que mientras los adultos perciben los riesgos de la falla de infraestructura, o sea, baches o los coches andan muy rápido, que perciben estos riesgos como más importantes, los niños no. Los niños perciben los riesgos sociales como más importantes. Por ejemplo, había unas personas borrachos allá que me dieron mal, o hay muchos niños y yo soy niña y me da miedo pasar por allá. O sea, riesgos más relacionados con género, con crimen, ¿no? Con cosas más sociales. La investigación busca visibilizar estas problemáticas que enfrentan los niños en América Latina para diseñar soluciones y políticas públicas acordes a las necesidades de la región. Ahora vayamos a Curitiba, capital del estado de Paraná, en Brasil. La ciudad enfrentó un rápido crecimiento urbano, pero en lugar de construir más carreteras, priorizó un sistema de autobuses eficiente, acompañado de una infraestructura accesible para los peatones. El diseño del tránsito se implantó en la década de los 70 durante la administración del gobernador Jaime Lerner, 20 años después que Curitiba empezó a crecer. La acertada ingeniería y planificación en las vías permitió que una de las ciudades con mayor expansión de Brasil en aquella época pueda extenderse sin problemas. Cabe mencionar que Jaime Lerner era arquitecto y urbanista y tuvo tanto éxito en su gestión que fue electo en 3 ocasiones como alcalde de Curitiba y en 2 como gobernador de Paraná. La red integrada de transporte de Curitiba tiene como espina dorsal de su funcionamiento 72 kilómetros de vías exclusivas para autobuses que recorren los 5 principales ejes de la ciudad y que constituyen las denominadas líneas rápidas, cuyas estaciones son fácilmente identificables por su característica forma cilíndrica.
Curitiba se ha convertido en un referente mundial en temas de transporte, el cual se acompaña de un plan de desarrollo urbano integral que incluye los usos de suelo de las avenidas principales, la peatonalización de importantes calles y se integra con un programa de vivienda social. Nos vamos a otra pausa, pero al regresar te hablamos sobre la importancia de pensar en ciudades para todos y todas. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas. Volvemos a Historias para mentes curiosas. Ya hemos escuchado varios ejemplos de cómo la arquitectura nos puede ayudar a enfrentar problemas sociales, pero hay un último punto sobre el que debemos reflexionar. Cuando existen barreras arquitectónicas, las personas con discapacidad pueden quedar excluidas de los espacios públicos, los edificios, el transporte y otros servicios esenciales. En el Reglamento de Construcción de la Ciudad de México, que como hemos mencionado es el más consultado a nivel nacional, se estipulan las normas relacionadas con la accesibilidad para personas con discapacidad. Sin embargo, solo falta dar un paseo por nuestras colonias para notar las dificultades que enfrenta este grupo de la población. Los profesionales que tenemos que desarrollar los proyectos en base a leyes, nos da muy bien que cada vez las leyes pues amparen mejor todos los temas en general y la accesibilidad en concreto. Con lo cual, poco a poco se van incluyendo cada vez más criterios de accesibilidad general en todo lo que proyectamos. Aún así, considero que es insuficiente. Escuchaste a Marc Fernández, fundador del despacho Arquetica en Barcelona, quien se especializa en proyectos de accesibilidad arquitectónica para personas con discapacidad. En su opinión, tanto en el sector de la arquitectura como en el que nos incluye a nosotros como sociedad, falta mucha empatía. Yo creo que desgraciadamente la normativa y las leyes están demasiado despegadas, demasiado alejadas de la sociedad civil. O sea, da la sensación de que las leyes van por una línea y la sociedad madura por otra. Está bien que haya marcos legales que impulsen mejoras en este caso de arquitectura y accesibilidad, está bien, pero falta mucha pedagogía y falta mucha formación y falta mucha madurez social. Fernández menciona que la accesibilidad no debería ser algo que se señale todo el tiempo y se marque como una imposición, sino que debería incluirse de forma orgánica en todos los proyectos. La falta de accesibilidad arquitectónica en México se suma a los factores que han creado una brecha para las personas con discapacidad. No hay señal auditiva para él. No hay pasiegos aquí, güey. De acuerdo con datos de INEGI de 2023, las personas mayores de 15 años sin escolaridad en el país representan el 3.2% de la población. Sin embargo, la cifra aumenta a 14.9% entre las personas con discapacidad. Respecto al trabajo, su tasa ocupacional es de 40.6% frente al 68% de las personas sin discapacidad. ¿Sabías que en México más del 60% de las personas con discapacidad dependen de alguien más para sus actividades diarias? Pero no porque quieran, sino porque el entorno no les permite ser autónomos. Jan Guillé, un reconocido urbanista danés y autor de libros como Ciudades para la Gente y La Humanización del Espacio, dice que una ciudad verdaderamente exitosa es aquella que es inclusiva y accesible para todos sus habitantes, sin importar su edad, origen social o capacidades. ¿Cómo podemos hacer que los espacios sean más incluyentes para todas las personas? Seguramente siendo un poco más amables con el vecino, que digo yo. O sea, nos falta empatía. El sector de la discapacidad es tan diverso como las personas, y las personas somos tan diferentes unas de otras que estandarizarlo es un error. Entonces tenemos que hacer espacios más amables, hablaré casi en términos sociales, pero tenemos que hacer espacios más fáciles de usar. Fernández nos recuerda que las ciudades son de la gente, para la gente, pero luego fueron invadidas por los autos.
Aunque los expertos sugieren que el diseño urbanístico debe planearse específicamente para las necesidades de cada ciudad, la ONU señala que todas deberían aspirar a ser inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. ¿Cuáles son los retos que debemos superar para alcanzar esos ideales? Alexandra Kristic nos dice sobre Latinoamérica. Yo creo que es una de las cosas que urge, ¿no? en América Latina, mejorar la seguridad, porque veo la seguridad en las ciudades de América Latina un obstáculo muy grande, ¿no? Yo creo que eso es un tema muy importante, porque cuando tú no puedes libre salir en la calle o caminar en la calle o relacionarte con tu comunidad o acceder a todas las oportunidades cerca de tu casa, o sea, te desconectas de la ciudad, y cuando te desconectas de la ciudad no cuidas tu ciudad. Elena Rosetta explica que intereses globales con mucho poder económico pueden mover sus fichas para conseguir licencias de construcción de forma ilegal o corromper funcionarios y políticos para obtener licitaciones. Es muy importante que quien está... Es muy importante que aquellos que están en posiciones de poder sean monitoreados y haya mucho escrutinio. Necesitamos conocer el patrimonio de las personas electas para garantizar que haya transparencia y no haya grandes negocios. Del lado de los ciudadanos hay mucho por hacer. Debemos entender que solo estando unidos podemos enfrentar a estas fuerzas que son mucho mayores a las nuestras, pero no tienen todo el poder si nosotros no se los permitimos. En materia de accesibilidad, Marc Fernández dice que además de sensibilizarnos como sociedad, debemos ser conscientes de que el precio de las construcciones accesibles no es un gasto, es una inversión en la inclusión de las personas con discapacidad. Cuando me dicen que la accesibilidad es cara, es una excusa para no intervenir y para mirar en otro lado que sea más fácil intervenir al fin y al cabo. Entiendo que estamos en el camino y que cada vez nuestro parque edificado es más accesible, y sí que ha habido mejoras, pero nos queda todavía mucho camino por recorrer. Uno de los temas que más se discute en México es el transporte. Un carril exclusivo para el transporte público es una política importante. ¿Por qué? Porque vas en tu carro y ves el camión pasar bien rápido, te rebasan, pues es lo que quieras, ¿no? Que alguien diga, oye, pues llegaremos rápido en transporte público. Otra es incrementar el costo de ir en vehículo privado. Cobra el estacionamiento, que no sea gratuito en las calles, que te cueste dejar tu carro ahí, ¿no? Pago de tenencia. Entonces, pues son de incentivos económicos. Vamos a tomar el transporte público cuando sea más barato y o más rápido que tomar un vehículo privado. ¿Cómo podemos poner nuestro granito de arena para mejorar nuestros espacios urbanos? La ONU recomienda, a través de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos involucremos con nuestras comunidades y que defendamos el tipo de ciudad que nos gustaría tener. Quizá por ahí debamos empezar. Nos quedamos todos con la tarea de pensar cómo nos gustaría que fuera nuestra ciudad en 10 o 20 años. Esto fue Historias para Mentes Curiosas. Agradecemos a Alexandra Kristic, profesora investigadora de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. A Roberto Ponce, profesor investigador del Centro para el Futuro de las Ciudades y también de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. También les damos las gracias a la arquitecta Elena Rosetta y a Marc Fernández. La investigación, el guión y las entrevistas de este episodio estuvieron a cargo de Laura Herrera. La voz de las traducciones la hizo Karina Rodríguez. Yo realicé la edición y Orlando Oliveros la producción y la dirección de voz. Yo soy Mariana León y antes de irme, quiero recordarte que Tech Science es una plataforma web donde publicamos diariamente historias de ciencia e investigación. También te puedes suscribir a nuestro newsletter semanal y consumir nuestros contenidos en redes sociales. En la descripción de nuestro episodio te dejo algunos links de artículos relacionados. Muchas gracias por haberme acompañado y nos escuchamos muy pronto.
enteraste? ¿Está comprobado? Me interesa ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas.